Hola. Antes de comenzar voy a aclarar algo, la historia de este personaje, ha sido totalmente creada por mí. Y la imagen que voy a colocar en el video es de internet. Este es el primer one shot que he creado, y quiero hacer que este personaje sea canon en mis fics, es decir que lo implementaré a mis fics como si lo fuera. Dicho esto os dejo con el video. Nunca habría imaginado que me estuvieras observando. Vaya. Así que quieres conocer mi historia, la verdad es que nunca se lo he contado a nadie. Pero, supongo que siempre hay una primera vez para todo. Creo que lo primero será que me presente. Me llamo Ikari Shimizu y actualmente tengo 16 años. Será mejor que comience con mi historia. Hace 20 años mi madre trabajaba como camarera en un restaurante en los barrios bajos de Japón cerca de Musutazu, esos barrios siempre eran frecuentados por ladrones y mafias. Aunque a ella nunca le importó todo eso, a ella solo le interesaba ganar todo el dinero posible y tener una buena vida. Nunca se preocupó por ser asaltada por algún ladrón o mafia debido a su don, el cual le permitía crear y manipular electricidad, un don bastante útil para pelear, aunque a ella nunca le interesó meterse en peleas, por eso nunca se hizo heroína. Decisión que puedo respetar por mucho que no le haya llevado por un camino tan bueno. Un día en el que salía del trabajo unos maleantes la intentaron asaltar, ella se defendió lo mejor que pudo pero solo pudo tumbar a uno, y cuando estaban a punto de matarla un hombre peliblanco vestido con un traje elegante llegó y derrotó a todos los maleantes. Ella le agradeció por salvarla y estaba dispuesta a retirarse para volver a su casa, pero el hombre se ofreció para acompañarla a su casa. Mi madre se negó al inicio, pero el hombre insistió en acompañarla para que estuviera a salvo, o eso decía él al menos. Y así fue como mis padres se conocieron. Tras ese encuentro comenzaron a hablar de vez en cuando, y aquel hombre que se identificó como Ryu Miyamura comenzó a recoger a mi madre y Tomi Shimizu a la salida del trabajo. Tras año y medio se volvieron pareja y 5 meses después se casaron. Realmente no presté mucha atención de los pasatiempos que tenían juntos antes de que yo naciera, pero si me di cuenta de algo, los dos eran inseparables en esa época. Bueno, me estoy saliendo del tema. Tras un tiempo mi madre quedó embarazada de mí, y a mi padre le dieron varios ataques de pánico cuando se enteró, y según mi madre me contó que el día de mi nacimiento mi padre casi se desmaya en el hospital. Y 2 años después de haber nacido mis padres se mudaron a una casa en Musutazu, y mi madre consiguió un mejor trabajo. A mis 3 años mis padres me inscribieron a una guardería en la cual habían muchos niños, aunque yo no era la más social por decirlo de alguna forma, siendo honesta solo hablé 2 veces con 2 niños. Uno era un peli verde de ojos esmeralda y el otro era rubio y de ojos rojos. Todavía los recuerdo porque los conozco actualmente. Generalmente todo estaba bien, aunque mi padre estaba cada vez menos en casa. Y cuando cumplí los 4 años mi padre me llevó con un doctor que me pareció algo espeluznante para ver qué clase de don tenía. El doctor mencionó el nombre de mi don y vi a mi padre tensarse un poco. En ese momento le pregunté si era uno malo y mi padre me puso la mano en la cabeza y me dijo que no era nada de eso. Unos segundos más tarde sentí un dolor por todo mi cuerpo y me desmayé, no sin antes oír a mi padre decirle al doctor que pusiera en mis registros el don de mi madre. Al día siguiente desperté en mi cama aún adolorida. Unos minutos más tarde mi madre entró y me dijo que me quedaría unos días en casa hasta que me recuperase. Yo no era estúpida y tenía las sospechas de que mi padre ocultaba algo. Bueno, lo que sigue no tiene mucha relevancia, pero resumiendo, no me acerqué a mi padre en una semana. La verdad no me sentía segura cerca de él después de lo ocurrido en el hospital, pero al final decidí olvidarme de eso tras 4 semanas. Mi madre me llevaba al parque en algunos días libres que tenía. Ahí de vez en cuando veía como un rubio de ojos rojos molestaba a un peli verde de ojos esmeralda.
De casualidad logré escuchar algunas partes de su conversación en las cuales el rubio humillaba al peli verde, pero no le di mucha importancia ya que no los conocía de nada. Pasaron varios años y mis padres me inscribieron en la secundaria de Aldera. Ahí me volví a encontrar con el Brócoli y el Bomberman. ¿Qué? ¿Te preguntas que por qué los llamo así? La respuesta es muy simple. El rubio usa su don y explota muchas cosas, y el peli verde simplemente me recuerda a un brócoli con ese peinado. En Aldea descubrí dos cosas. La primera son los nombres de esos dos, los cuales son Izuku Midoriya y Bakugo Katsuki. Y lo segundo que descubrí es el trato que tienen hacia la gente que no tiene un don o a los que tienen uno débil, que son tratados como basura. Desde entonces todos los días se volvieron repetitivos, me despertaba, me vestía y me dirigía a Aldera a ver cómo los maestros consentían el abuso a los que no podían defenderse. La verdad es que rara vez ayudaba a evitarlo, en general solo ayudaba cuando se pasaban más de la cuenta con alguien, principalmente con el peli verde, el cual no paraba de decir que quería ser un héroe incluso sin tener un don. Finalmente comenzamos a hablar tras una de las muchas veces en las que lo había defendido. Bakugo. Escúchame, maldito Deku, si vuelves a decir que vas a entrar a UA aunque sea en broma te mataré, maldito extra. En el suelo se podía apreciar al peli verde con quemaduras de explosiones y temblando por el matón que tenía enfrente, mientras el maestro no hacía nada. Ikari. Y aquí vamos de nuevo. La peli blanca se puso entre Bakugo y Izuku. Bakugo. Quítate del medio, maldita canosa, decía sacando explosiones de sus palmas. Ikari. Oblígame, Bomberman de cuarta, decía mientras unas chispas salían de sus manos. Los seguidores del rubio retrocedieron para no quedar en el fuego cruzado, mientras que Ikari y Bakugo se dirigían miradas de muerte entre sí y Izuku dejaba de temblar tanto. Tras unos segundos de tensión el maestro finalmente se dignó a hacer algo. Maestro. Vosotros dos dejad de pelear en este instante. Bakugo se alejó molesto mientras que Ikari murmuró algo que nadie escuchó. Ikari. ¿Te encuentras bien? Preguntó mirando a Izuku. Izuku. Ese solo se quemó mi uniforme. Dijo con nervios, cosa común en el adolescente. Gracias P por defenderme, dijo con la cabeza agachada. Ikar. No hay de qué. Dijo volviendo a su asiento junto a Izuku. Ese Shimizu-san. Ikari. ¿Qué pasar, Midoriya? ¿A qué profesión quieres dedicarte en el futuro? La pregunta pilló desprevenida a Ikari debido a que realmente nunca se lo había planteado. Ikari. Siendo sincera, no me he parado a pensar en eso, decía restándole importancia. Izuku. ¿Acaso no te interesa ser una heroína? Ikari lo miró por unos segundos con una mirada inexpresiva hasta que habló. ¿Qué tienen de bueno los héroes como para que todo el mundo quiera ser uno? Izuku la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Izuku. Los héroes son geniales, se dedican a salvar gente y también pueden usar sus dones de la forma que ellos quieran para ayudar a todos. Ikari se dedicó a escuchar a Izuku hablar de los héroes por un buen rato, y para su sorpresa no habló con tanta timidez como ella esperaba que hiciera. Dirigió su mirada hacia Bakugo, el cual la estaba observando con una mirada asesina en sus ojos. Ikari le levantó el dedo medio de su mano izquierda, cosa que lo hizo enfadar más. Cuando Ikari quiso darse cuenta ya habían terminado las clases, había estado hablando todo el tiempo con su nuevo amigo peli verde. Tras hablar por los primeros 20 minutos se dio cuenta que el chico era agradable y no entendía por qué lo trataban así de mal cuando siempre quería ayudar. Ambos recogieron sus cosas y salieron de clase. Resultó que vivían cerca y ambos tomaban la misma ruta para volver a sus respectivas casas. Los dos pasaron el camino hablando para conocerse un poco más.
Tras eso varios meses pasaron y Kari y Izuku se hicieron muy buenos amigos. Izuku le contó de su amiga a su madre, cosa que la alegró que su hijo tuviera una amiga, y Kari prefirió no decirle nada a sus padres porque ya sabía que montarían un espectáculo y su madre la estaría molestando. En cuanto a su padre, no tenía que preocuparse porque montará un espectáculo porque según él obtuvo un ascenso y tuvo que irse al extranjero hace unos años. Ryu llamaba todos los fines de semana para hablar con ella y su madre, aunque Ikari no hablaba mucho con él desde hace tiempo. Las pocas veces que hablaban era cuando estaba Hitomi en la sala. Ella lo hacía por no entristecer a su madre. Se había dado cuenta de que su padre ocultaba algo desde hace tiempo y no se sentía muy cómoda con él cerca. Ikari subió a su habitación nada más llegar y en ella estuvo media hora con el teléfono y 2 horas estudiando. Luego tomaba una ducha y se relajaba el resto de la tarde. Esa se había convertido en su rutina desde hace un tiempo, la cual le había ayudado a estar más descansada. Desde que Izuku la convenció de ir a la UA para convertirse en héroe, estuvo practicando los sábados y domingos con su don para el examen de ingreso. Izuku comenzó a entrenar para el mismo examen, cosa que la preocupó un poco, pero ella sabía que él podría hacerlo. Lo que le extrañó fue ver a un hombre que parecía un esqueleto con pelo rubio acompañar a Izuku a menudo. Ella le preguntó por ese hombre y Izuku le dijo que era un familiar lejano que le estaba ayudando. Ella decidió creerle, pero sabía que estaba pasando algo más con Izuku. Le había visto usar un pequeño equipo de entrenamiento en clase mientras murmuraba, cosa que la comenzaba a preocuparle porque su amigo se veía algo cansado. Pasaron los 6 últimos meses para que comenzara el examen. Ikari no había hablado con Izuku desde 2 semanas atrás. Estaba preocupada por Izuku el día del examen de ingreso, pero pese a todas sus preocupaciones, tuvo que ir a la Academia UA a realizar el examen. Al llegar a la prestigiosa academia finalmente lo vio y se acercó a hablar con él. Cuando estaba cerca vio cómo tropezó y fue ayudado por una pelicastaña que le hizo flotar para evitar que cayera, y luego lo bajó y se despidió. Ikari. Parece que has tenido una entrada difícil, brócoli. Izuku. Ikari-san. Ikari. ¿A qué esperas? Esta aventura apenas comienza, decía mientras caminaba junto a Izuku mirando la academia. Fin. Bueno, aquí llega mi primer one shot. Sé que no es tan largo como algunos otros que suben otros usuarios, pero personalmente creo que para ser mi primer intento no ha salido tan mal como esperaba que saliera, y además solo estoy introduciendo el personaje de Ikari Shimizu para mis futuros fics.